La rutina del matrimonio se había convertido en una sombra que me seguía a todas partes. Cada mañana el mismo café, las mismas conversaciones sobre el trabajo y las mismas miradas vacías. A veces me preguntaba si alguna vez había sido diferente. La vida parecía haberse detenido en un bucle monótono, donde los días se deslizaban unos sobre otros sin dejar huella. Miraba por la ventana, observando cómo los colores de Valencia se desvanecían tras un velo gris, y deseaba que algo rompiera esa inercia. Un día, mientras organizaba unos documentos en mi escritorio, encontré una invitación que había pasado desapercibida entre papeles. Era para un evento laboral donde asistiría mi esposo. La idea de verlo socializar con sus colegas me generaba una mezcla de curiosidad y ansiedad. No podía evitar sentirme atrapada en una vida que no elegí del todo. La culpa me invadía al pensar en lo insatisfecha que estaba, sin embargo, también había un pequeño destello de emoción ante la posibilidad de salir de casa y ver a otras personas. El evento se acercaba y con él la inquietud se instaló en mi mente. Recordaba cómo solía disfrutar de las reuniones sociales, pero ahora parecía un mero trámite más en mi agenda. Sin embargo, la noche del evento llegó y decidí que debía asistir, si no por mí misma, al menos por él. Me vestí con cuidado, tratando de encontrar algo que aún me hiciera sentir viva. Al llegar al lugar, el bullicio de risas y conversaciones llenó el aire. Las luces brillaban con intensidad y el aroma a paella recién hecha despertó mis sentidos adormecidos. Mi esposo estaba rodeado de compañeros, su risa resonaba entre ellos como un eco familiar pero distante. Mientras lo observaba desde lejos, sentí que algo me llamaba desde el fondo del salón. Fue entonces cuando lo vi, un viejo amigo de mis años universitarios. Su presencia despertó recuerdos olvidados, risas compartidas y sueños juveniles llenaron mi mente como un torrente inesperado. Me acerqué a él con cautela, la nostalgia era palpable entre nosotros. ¿Cuánto tiempo?, exclamé al encontrarlo. No puedo creer que estés aquí. La vida da muchas vueltas, respondió con una sonrisa. ¿Y tú? ¿Cómo va todo? Las palabras fluyeron entre nosotros como si nunca hubiéramos estado separados. Hablamos sobre nuestros trabajos, nuestras familias y cómo la vida nos había llevado por caminos distintos pero paralelos. Mientras conversábamos, sentí como la chispa de la juventud resurgía dentro de mí, era una sensación refrescante que hacía tiempo no experimentaba. Sin embargo, la realidad volvió a golpearme cuando recordé a mi esposo al otro lado del salón. La culpa comenzó a asomarse nuevamente, era difícil disfrutar plenamente mientras pensaba en él allí presente. Pero la conexión con este viejo amigo era innegable, cada risa compartida parecía borrar un poco más la monotonía que me envolvía. A medida que avanzaba la noche, nuestros caminos se cruzaron más veces y cada encuentro aumentaba mi inquietud interna. La tensión entre nosotros crecía sutilmente, había algo más allá de una simple amistad flotando en el aire. Finalmente encontramos un momento a solas en una terraza apartada del bullicio del evento. Las luces brillaban suavemente alrededor nuestro y el murmullo lejano creaba una atmósfera casi mágica. ¿Recuerdas aquellos días?, preguntó él. Todo parecía posible entonces. Asentí sin poder evitar sonreír al recordar nuestras aventuras pasadas, sin embargo, también sentía el peso del presente aplastándome lentamente. Sí, todo era diferente, respondí con un susurro. Ahora parece que solo seguimos rutinas. Él dio un paso más cerca y nuestras miradas se encontraron intensamente por un instante eterno antes de que diera ese pequeño giro inesperado. Nuestros labios se rozaron brevemente antes de separarnos como si estuviéramos aterrorizados por lo ocurrido. El corazón me latía desbocado mientras volvía a mirar hacia dentro del salón donde mi esposo aún conversaba despreocupado. La mezcla de emociones me abrumó, miedo por lo que acabamos de hacer y deseo por seguir explorando esta nueva conexión. La inquietud comenzó a transformarse en algo más profundo mientras regresábamos al bullicio del evento, sabía que nada volvería a ser igual después de esa noche mágica e inquietante al mismo tiempo. La decisión sobre qué camino tomar comenzaba a dibujarse ante mí como una sombra persistente que no podía ignorar más tiempo. Al final de la noche regresé a casa sintiendo el peso del secreto ya instalado en mi pecho, sabía que debía enfrentar lo inevitable,
esta chispa encendida podría llevarme hacia lugares desconocidos o consumir todo lo que conocía hasta ahora. Mientras me acomodaba en la cama junto a mi esposo dormido, reflexioné sobre lo ocurrido. Las paredes parecían cerrarse lentamente alrededor mío mientras pensaba en las decisiones futuras y sus posibles consecuencias. La mañana siguiente el sol se filtraba a través de las cortinas, iluminando la habitación con una luz dorada. Mi esposo aún dormía plácidamente a mi lado, ajeno a la tormenta que se había desatado en mi interior. La imagen de mi antiguo amigo no dejaba de rondar mi mente. Las risas compartidas, las miradas cómplices y sobre todo, ese momento fugaz en el que nos besamos. Era como si un fuego se hubiera encendido en mí, un fuego que nunca había sentido con tanta intensidad. Despertar en esa cama me resultaba extraño. Las sábanas frescas me recordaban la rutina diaria que estaba a punto de enfrentar, el desayuno, la jornada laboral y las conversaciones triviales. Mientras me vestía, cada prenda parecía pesar más que la anterior. La culpa y la excitación luchaban por dominar mis pensamientos. ¿Cómo podía haberme dejado llevar así? El día transcurrió lentamente en la oficina. Cada vez que veía a mi esposo hablando con sus colegas, un nudo se formaba en mi estómago. No podía evitar imaginar cómo sería si él supiera lo que había ocurrido entre su amigo y yo. La tensión aumentaba con cada mirada furtiva que lanzaba hacia ellos, era como si el aire se volviera más denso y pesado. En el almuerzo, decidí salir a caminar por las calles de Valencia para despejarme. El bullicio del mercado me envolvía mientras los vendedores gritaban sus ofertas, y los aromas de la paella y el horchata llenaban el aire. Sin embargo, la alegría del ambiente no lograba penetrar la niebla de mis pensamientos. De repente lo vi. Mi antiguo amigo estaba allí, entre la multitud, riendo con un grupo de colegas. Su risa resonó en mí como una melodía olvidada. Sin pensarlo dos veces, me acerqué un poco más, quería escuchar su voz y recordar aquel momento compartido. ¿Te apetece un café?, le pregunté cuando finalmente logré acercarme lo suficiente. Claro, respondió con una sonrisa que hizo latir mi corazón más rápido. Nos sentamos en una terraza cercana y comenzamos a hablar como si el tiempo no hubiera pasado. Las palabras fluían entre nosotros con facilidad, compartíamos anécdotas del pasado y sueños olvidados del futuro. En ese instante todo lo demás desapareció, mi matrimonio, mis preocupaciones y esa vida monótona que tanto me agobiaba. Pero pronto llegó la realidad como un recordatorio cruel. Su mirada se desvió hacia donde estaba mi esposo hablando con otros colegas en una esquina del café. La sonrisa en su rostro se desvaneció brevemente al darse cuenta de nuestra situación. Él no sabe nada, murmuré casi sin darme cuenta. No debería estar aquí, respondió él con un tono serio pero suave. Ambos sabíamos que este encuentro era peligroso, sin embargo, había una chispa entre nosotros que no podíamos ignorar. La conversación continuó fluyendo mientras nuestras manos se encontraban accidentalmente sobre la mesa, cada roce enviando corrientes eléctricas a través de mí. Finalmente decidimos salir a dar un paseo por las calles adoquinadas cercanas al café. Mientras caminábamos juntos bajo el cálido sol valenciano, sentí como el mundo exterior desaparecía nuevamente, era solo él y yo en ese momento suspendido en el tiempo. A medida que nos acercábamos a un rincón tranquilo del parque cercano al ayuntamiento, nos detuvimos frente a una fuente adornada con flores brillantes y coloridas. Sin pensarlo dos veces ni cuestionar nuestras decisiones, nuestros labios se encontraron nuevamente en un beso suave pero lleno de promesas ocultas. El beso fue breve pero intenso, sentí como todas mis inseguridades se desvanecían por unos segundos mientras me dejaba llevar por esa conexión inesperada. Pero tan pronto como comenzó, también terminó, nos apartamos rápidamente al escuchar pasos acercándose. Esto es peligroso, susurré mientras miraba alrededor nerviosa. Tienes razón, respondió él mientras intentaba recomponerse también. Regresé al trabajo sintiendo una mezcla abrumadora de emociones, emoción por lo vivido pero miedo por lo que podría venir después. La culpa comenzaba a hacer mella nuevamente. Cada vez era más difícil mantener este secreto oculto entre todos los demás aspectos de mi vida cotidiana. Aquella noche regresé a casa sintiéndome diferente, había experimentado algo nuevo y emocionante pero también aterrador al mismo tiempo.
Mi esposo estaba viendo televisión cuando llegué, me saludó distraído sin notar nada inusual en mí. La cena fue silenciosa e incómoda, yo trataba de concentrarme en cada bocado mientras mis pensamientos vagaban hacia ese beso robado bajo el sol valenciano. Las preguntas comenzaron a asaltarme, ¿qué significaría esto para mí? ¿Podría seguir adelante sabiendo lo que había hecho? Después de cenar decidí salir al balcón para respirar aire fresco y aclarar mis ideas bajo las estrellas brillantes de Valencia. El murmullo lejano del río Turia resonaba suavemente mientras pensaba en las decisiones que debía tomar pronto. Al mirar hacia abajo desde el balcón vi parejas caminando juntas por las calles iluminadas, algunas reían mientras otras hablaban suavemente entre susurros cómplices. En esos momentos comprendí cuán sola me sentía realmente, incluso rodeada de gente querida e incluso amada. No podía seguir así eternamente atrapada entre dos mundos tan diferentes, uno lleno de deberes familiares y otro repleto de posibilidades emocionantes pero inciertas. La tensión aumentaba dentro de mí como una olla a presión lista para estallar ante cualquier chispa inesperada. Volví adentro sintiéndome aún más confusa sobre mis sentimientos encontrados hacia mi vida actual frente al nuevo camino que comenzaba a vislumbrarse ante mí gracias a aquella relación secreta e inesperada con alguien tan cercano e importante para mi esposo. La noche pasó lentamente mientras luchaba contra mis propios demonios internos hasta quedarme dormida finalmente agotada emocionalmente tras tantas reflexiones contradictorias sobre lo ocurrido durante aquel día tan significativo pero complicado para mí misma. Al día siguiente recibí un mensaje inesperado justo antes de salir hacia la oficina. ¿Cuándo podremos vernos otra vez?, firmemente escrito por él sin rodeos ni juegos mentales esta vez. La pregunta resonó fuertemente dentro mío como una campana sonando repetidamente recordándome lo inevitable. Esta nueva relación ya había comenzado su curso imparable dentro mío. La tarde transcurrió con una pesadez inusual. En la oficina, el murmullo habitual de los compañeros se mezclaba con mis pensamientos. La pantalla de mi ordenador parpadeaba, pero mi mente estaba lejos, atrapada en el eco del mensaje que había recibido esa mañana. ¿Cuándo podremos vernos otra vez?, resonaba en mi cabeza como un mantra, desdibujando las líneas de mi realidad. Mientras organizaba unos documentos, la ansiedad se apoderó de mí. La idea de que él deseaba más tiempo juntos me emocionaba y aterraba a partes iguales. Cada vez que cruzaba miradas con él en la oficina, un escalofrío recorría mi espalda. La química entre nosotros era innegable, un fuego que crecía con cada encuentro furtivo. El día avanzó lentamente hasta que llegó la hora del almuerzo. Me dirigí al café del barrio, un lugar acogedor donde solía ir con mis compañeras. Pero esta vez, solo quería estar sola conmigo misma y con mis pensamientos. Pedí un café y me senté en una esquina apartada. Mientras miraba por la ventana, el bullicio de las calles me parecía distante y ajeno. De repente sentí una presencia familiar a mi lado. Era él. Su sonrisa iluminó el pequeño espacio donde me encontraba. ¿Te importa si me siento?, preguntó mientras tomaba asiento sin esperar respuesta. Claro, murmuré intentando mantener la calma mientras el corazón latía con fuerza en mi pecho. Tenía que verte, dijo mientras jugueteaba con su taza. No puedo dejar de pensar en lo que pasó la otra noche. Mis mejillas se sonrojaron al recordar ese instante mágico en el que nuestros labios se encontraron. El beso había sido un destello de libertad en medio de la rutina opresiva de mi vida diaria. Lo sé, respondí apenas audible sintiendo como las palabras se atoraban en mi garganta. La conversación fluyó entre risas nerviosas y miradas cómplices. Hablamos sobre trivialidades, pero detrás de cada palabra había una carga emocional palpable, el deseo oculto por explorar lo que habíamos comenzado. Al final del almuerzo, él me miró fijamente a los ojos y dijo, deberíamos vernos más a menudo. Su propuesta sonó como una invitación a cruzar una frontera que ya había comenzado a desdibujarse para mí. Sí, respondí casi sin pensarlo, sintiendo como la decisión comenzaba a tomar forma dentro mío. El resto del día fue una mezcla de emociones contradictorias, alegría por lo que estaba surgiendo entre nosotros y culpa por traicionar a mi esposo. Esa noche llegué a casa sintiéndome dividida entre dos mundos opuestos. Mi esposo estaba sentado en el sofá viendo televisión cuando entré. ¿Cómo te fue hoy?,
preguntó distraído sin apartar los ojos de la pantalla. Bien, respondí con un tono neutro mientras luchaba contra la necesidad de contarle todo lo que sucedía dentro mío. Los días siguientes transcurrieron entre encuentros furtivos y momentos robados en los pasillos de la oficina. Cada vez que nos veíamos, las palabras se volvían innecesarias, nuestras miradas hablaban por nosotros. En esos instantes compartidos, todo lo demás desaparecía, las responsabilidades familiares, los compromisos sociales y la rutina monótona del hogar se desvanecían ante la intensidad de nuestro vínculo. Sin embargo, esa felicidad momentánea venía acompañada por una creciente ansiedad. La presión por mantener nuestra relación en secreto se convertía en un peso cada vez más difícil de soportar. Temía ser descubierta, temía las consecuencias si alguien llegara a enterarse. Un viernes por la tarde decidimos encontrarnos después del trabajo para dar un paseo por el centro histórico de Valencia. Las luces comenzaron a encenderse mientras el sol se ocultaba tras los edificios antiguos. Era un espectáculo hermoso que contrastaba con mis sentimientos internos revueltos. Mientras caminábamos juntos por las estrechas calles empedradas, él tomó mi mano sin dudarlo. El contacto físico encendió algo dentro mío, era como si ese gesto sellara nuestra conexión secreta ante el mundo exterior. ¿Te imaginas si esto fuera diferente? Si no tuviéramos nada que ocultar, dijo él mientras nos deteníamos frente a una pequeña plaza adornada con flores brillantes y luces titilantes. No puedo pensar así, respondí rápidamente aunque su comentario resonara profundamente dentro mío. No es tan simple. Un silencio tenso cayó entre nosotros antes de ser interrumpido por su voz suave, pero es posible, solo necesitamos arriesgarnos. En ese momento comprendí lo inevitable, nuestros caminos estaban entrelazados ahora más que nunca, había cruzado una línea sin retorno y no podía evitarlo. La atracción era demasiado fuerte para ignorarla o hacerla desaparecer. Antes de despedirnos esa noche nos encontramos bajo un farol antiguo iluminado tenuemente, allí compartimos otro beso lleno de promesas no dichas y anhelos ocultos. Nuestros labios se encontraron nuevamente como si fueran imanes irresistibles atraídos uno hacia el otro, era un instante perfecto atrapado en medio del caos emocional que vivía día tras día. Regresé a casa sintiéndome viva y al mismo tiempo abrumada por lo que estaba sucediendo en mi vida personal. Esa noche no pude dormir, mis pensamientos giraban alrededor de él y nuestra conexión secreta crecía cada vez más fuerte dentro mío. Al amanecer del sábado decidí darme un respiro e ir al mercado central para disfrutar del bullicio matutino y distraerme un poco antes del inevitable encuentro con mi esposo más tarde esa tarde. Las frutas frescas brillaban bajo el sol radiante, los aromas especiados llenaban el aire mientras paseaba entre los puestos coloridos. Sin embargo, incluso allí no podía escapar completamente del torbellino emocional en el cual me encontraba atrapada desde hacía semanas. Las risas infantiles resonaban a mi alrededor pero no lograban borrar las sombras del dilema interno al cual me enfrentaba constantemente, ¿hasta cuándo podría seguir así? Al llegar a casa encontré a mi esposo preparando algo para comer, su actitud despreocupada contrastó drásticamente con mis pensamientos agitados. ¿Qué preparas?, le pregunté tratando de sonar casual mientras intentaba disimular mis inquietudes internas. Solo algo sencillo para cenar, respondió sin mirar hacia mí. Mientras cenábamos juntos ese sábado por la noche pensé nuevamente sobre cómo había llegado hasta aquí, atrapada entre dos mundos opuestos donde cada decisión podría cambiarlo todo. La cena transcurrió en un silencio incómodo con el sonido de los cubiertos chocando contra los platos como un eco de la tensión que me invadía. Mientras mi esposo hablaba sobre su día, yo apenas prestaba atención. Mi mente vagaba hacia el colega, hacia la escapada que habíamos planeado, y hacia cómo sería estar lejos de esta vida tan predecible. ¿Te gustaría ir a las Fallas este año?, preguntó sacándome de mis pensamientos. La pregunta era inocente, pero en ese momento me pareció una trampa. Las Fallas, con sus monumentos de papel maché y fuegos artificiales, siempre habían sido un símbolo de celebración. Pero para mí se estaban convirtiendo en una metáfora de la explosión inminente que sentía en mi interior. No estoy segura, respondí mientras intentaba mantener la compostura. Tal vez deberíamos hacer algo diferente este año. La idea de ver a mi amante entre las multitudes me llenó de ansiedad y emoción al mismo tiempo.
Esa noche, después de cenar y mientras él lavaba los platos, decidí enviarle un mensaje al colega. ¿Podemos hablar? Necesito verte. La respuesta llegó rápidamente, claro, ¿qué tal mañana? La adrenalina recorrió mi cuerpo al leerlo, era un paso más hacia lo desconocido. Al día siguiente nos encontramos en un café del barrio. El aroma del café recién hecho y el murmullo de las conversaciones ajenas creaban un ambiente perfecto para nuestra clandestinidad. Me sentía nerviosa pero emocionada al mismo tiempo. Al verlo entrar, una corriente de energía me atravesó, su presencia iluminaba el lugar. Hola, dijo con una sonrisa que hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Cómo has estado? Sobreviviendo, respondí con un tono ligero que no reflejaba la tormenta interna que llevaba dentro. Nos sentamos en una mesa apartada y comenzamos a hablar sobre trivialidades, pero pronto la conversación se tornó más profunda. Hablamos sobre nuestras vidas, nuestros sueños perdidos y las decisiones que nos habían llevado a este punto. Cada palabra parecía acercarnos más. Quiero que esto sea algo real, dijo él en un momento inesperado. Su mirada era intensa y directa. No solo un escape. El peso de sus palabras me hizo reflexionar sobre lo que realmente quería. ¿Era posible construir algo verdadero sobre cimientos tan frágiles? Pero antes de poder responder, se inclinó hacia mí y nuestros labios se encontraron por segunda vez en medio del bullicio del café. Fue un instante robado entre dos mundos, el mundo familiar y seguro donde vivía versus el mundo vibrante y lleno de posibilidades que él representaba. A medida que pasaban los días, la idea de nuestra escapada comenzó a tomar forma. Planeamos ir a una pequeña playa cercana durante el fin de semana, solo nosotros dos para desconectar del resto del mundo. La anticipación crecía en mí como si fuera una niña esperando su cumpleaños. Sin embargo, cada vez que pensaba en esa escapada, también llegaba el miedo a ser descubierta. Los días previos estaban llenos de nerviosismo, miradas furtivas hacia mi esposo cada vez que él entraba por la puerta o llamaba desde su trabajo. Finalmente llegó el día tan esperado. Con el corazón latiendo desbocado, subí al coche con el rumbo a la playa. Una mezcla embriagadora de libertad y miedo me envolvía mientras conducíamos por las carreteras costeras, cada kilómetro alejándonos más de nuestras vidas cotidianas. Al llegar a nuestro destino, la brisa marina me dio la bienvenida como un abrazo cálido y familiar. Pasamos horas caminando por la orilla, riendo y compartiendo historias como si no existieran consecuencias ni responsabilidades esperándonos en casa. La noche cayó rápidamente sobre nosotros mientras nos instalábamos en una pequeña cabaña frente al mar. La luz tenue creaba sombras danzantes alrededor nuestro, todo parecía perfecto hasta ese momento. Pasamos la noche juntos, sintiendo como las barreras caían lentamente entre nosotros mientras hablábamos hasta quedarnos dormidos bajo las estrellas brillantes del cielo valenciano. Era una sensación embriagadora estar allí con él, sin preocupaciones ni ataduras. Sin embargo, cuando desperté al día siguiente con el sonido suave del mar rompiendo contra la orilla, una punzada de culpa se instaló en mi pecho como una sombra persistente. Miré a mi lado y vi su rostro sereno mientras dormía profundamente, su paz contrastaba con el torbellino emocional que estaba experimentando. Mientras contemplaba lo ocurrido durante esas horas mágicas pero fugaces, mi mente comenzó a divagar nuevamente hacia las posibles consecuencias. ¿Qué pasaría si alguien descubría nuestra relación? ¿Cómo afectaría eso a mi matrimonio? Las preguntas giraban sin descanso como olas rompiendo contra las rocas. Decidí salir a caminar por la playa para despejarme antes del desayuno. Necesitaba pensar con claridad antes de enfrentar lo inevitable. Regresar a casa significaría volver a esa vida monótona llena de expectativas no cumplidas e insatisfacción constante. Mientras caminaba sola por la arena húmeda y fría bajo mis pies descalzos, no pude evitar preguntarme si esta aventura valdría realmente todo lo que podría perder: estabilidad emocional, reputación social e incluso el amor sincero que alguna vez había sentido por mi esposo. Al regresar a nuestra cabaña para desayunar juntos antes de partir nuevamente hacia nuestras vidas separadas, noté cómo sus ojos brillaban con entusiasmo al hablarme sobre lo vivido esa noche mágica junto al mar. Yo sonreía forzadamente mientras luchaba contra los remordimientos internos que amenazaban con arruinar ese momento perfecto.
Todo parecía tan sencillo desde afuera, dos almas buscando conexión en medio del caos cotidiano. Pero sabía muy bien que las decisiones tomadas no siempre llevan hacia donde uno espera llegar. El viaje terminó demasiado rápido, regresamos conduciendo por esas mismas carreteras llenas ahora no solo de recuerdos felices sino también cargadas del peso emocional acumulado durante esos días intensos juntos. Al llegar a casa noté algo diferente en el aire, había una tensión palpable entre nosotros desde hacía semanas. Y aunque intenté actuar normalmente durante esa cena silenciosa nuevamente compartida entre dos mundos opuestos donde cada decisión podría cambiarlo todo. Una parte dentro mío sabía perfectamente que esto apenas comenzaba. La cena transcurrió en un silencio pesado, donde cada bocado se convertía en un esfuerzo monumental. Observé a mi esposo, su mirada fija en el plato, como si fuera la única cosa que realmente le interesara. La tensión crecía entre nosotros, y aunque traté de mantener una conversación trivial, las palabras se desvanecían antes de llegar a sus oídos. La inquietud se apoderó de mí al pensar en lo que había estado sucediendo a mis espaldas, en la chispa que había encendido mi vida de nuevo. Esa noche, mientras me preparaba para dormir, recordé el mensaje que había recibido de mi colega. La invitación a una reunión fuera del horario laboral resonaba en mi mente como un eco seductor. No era solo el deseo de escapar, era una necesidad urgente de sentirme viva. Pero el peso de mi matrimonio seguía presente, como un ancla que me mantenía atada a la rutina. Al día siguiente decidí salir a caminar por el centro de Valencia. Las calles estaban llenas de vida y color, especialmente con los preparativos para las fallas. Las flores y los ninots adornaban cada esquina, y la alegría del ambiente contrastaba con la oscuridad que sentía dentro. Me detuve en una plaza donde un grupo de personas reía y compartía tapas. Un viejo amigo me saludó desde la distancia, su sonrisa me recordó tiempos más felices. «¡Qué alegría verte!», exclamó mientras se acercaba. «¿Cómo va todo?» «Bien, dentro de lo normal», respondí evasivamente. La conversación fluyó sin esfuerzo hasta que mencionó a mi esposo. «Sigue trabajando con él, ¿verdad? Siempre ha sido un buen tipo». Una punzada de culpa atravesó mi pecho al recordar mis escapadas secretas. La idea de ser descubierta me aterrorizaba y al mismo tiempo me excitaba, una mezcla peligrosa que comenzaba a convertirse en parte de mi vida diaria. Sí, contesté sin poder evitar sonreírle amablemente. A veces es difícil mantener el equilibrio. Nuestra charla terminó abruptamente cuando vi a una mujer conocida cruzar la plaza, su mirada curiosa se posó sobre mí antes de seguir su camino. El corazón se me aceleró al pensar que podría haberme visto conversando con alguien tan cercano a mi esposo. Esa noche, mientras cenábamos nuevamente juntos, noté algo diferente en él, su mirada ya no era solo distracción, había un matiz de sospecha en sus ojos. «¿Te pasa algo?», preguntó con una voz más dura de lo habitual. «No, estoy bien», respondí rápidamente. La incomodidad creció entre nosotros mientras intentaba concentrarme en la comida. Pero no podía dejar de pensar en lo que había escuchado esa tarde y cómo eso podría afectar mi secreto. El día siguiente llegó con nubes grises, el clima parecía reflejar mi estado interno. Mientras revisaba mis correos electrónicos antes del trabajo, encontré uno inesperado. Era un mensaje del colega sugiriendo vernos esa tarde para discutir algunos proyectos pendientes. Mi corazón dio un salto ante la idea y la posibilidad del riesgo involucrado. El encuentro tuvo lugar en un café pequeño cerca del trabajo, donde las conversaciones eran susurros rodeados por el aroma del café recién hecho. Al llegar, él ya estaba sentado en una esquina apartada, su expresión seria pero expectante al verme acercar. «Mealegra que hayas venido», dijo mientras sonreía ligeramente. «Yo también», respondí con cautela. La conversación fluyó rápidamente hacia temas laborales antes de desviar hacia lo personal. Ambos compartimos anécdotas sobre nuestras vidas y las frustraciones cotidianas. A medida que hablábamos, sentí cómo crecía esa conexión especial entre nosotros nuevamente. Pero entonces llegó el momento tenso cuando él mencionó algo inesperado: «He notado que estás diferente últimamente». Su mirada penetrante buscaba respuestas más allá de lo superficial. «Diferente», repetí tratando de mantenerme fría ante su observación aguda.
Sí, como si hubiera algo más, respondió con una sonrisa intrigante pero seria al mismo tiempo. Mi mente empezó a divagar entre pensamientos contradictorios. ¿Debería confesarle lo que estaba sintiendo? ¿O sería mejor mantener todo bajo control? La pregunta quedó flotando entre nosotros como una nube oscura lista para estallar. Al salir del café aquella tarde sentí el peso del secreto volviendo a aplastarme contra la realidad. Estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables. La presión aumentaba cada vez más mientras intentaba equilibrar mis emociones y mis decisiones erráticas. La semana continuó con encuentros furtivos y momentos robados llenos de complicidad y risas ahogadas por el miedo constante a ser descubierta. Sin embargo, no podía ignorar las miradas inquisitivas de mi esposo ni los pequeños comentarios sobre cómo había cambiado últimamente. Parecía estar más atento a mí que nunca antes. Una noche después del trabajo decidí quedarme unos minutos más en la oficina para evitar cualquier sospecha adicional sobre mis salidas nocturnas recientes. Mientras revisaba algunos documentos sentí como todo comenzaba a cerrarse alrededor mío. Los pensamientos oscuros regresaban con fuerza cada vez que pensaba en las consecuencias potenciales si todo salía mal. En ese instante recibí otro mensaje del colega sugiriendo encontrarnos nuevamente esa misma noche para discutir algo importante relacionado con nuestro trabajo conjunto. El corazón se me aceleró ante la posibilidad. Sabía que debía ir aunque eso significara arriesgarlo todo otra vez. Mientras caminaba hacia nuestro punto habitual pensé en cómo esta relación secreta había transformado mi vida hasta ahora. Cada encuentro era un viaje emocionante pero también aterrador por las repercusiones ocultas detrás de cada beso compartido o risa cómplice intercambiada lejos del mundo real donde vivíamos nuestras vidas cotidianas. Cuando llegué al lugar acordado vi su figura esperándome junto a una mesa pequeña iluminada tenuemente por luces cálidas, pero esta vez había algo diferente en su expresión. Parecía preocupado o ansioso por compartir alguna noticia importante conmigo. Hola, dije intentando ocultar cualquier rastro nervioso mientras tomaba asiento frente a él. Necesitamos hablar, comenzó sin rodeos mientras sus ojos buscaban los míos intensamente como si estuviera tratando de leerme por completo antes de continuar hablando sobre cualquier cosa relacionada con nuestro trabajo o compromisos laborales previos. Un escalofrío recorrió mi espalda al escuchar esas palabras porque sabía perfectamente qué significaban. Estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables donde nuestras decisiones podrían cambiarlo todo. La tensión en el aire era palpable mientras mi colega se acomodaba en la silla frente a mí. Su mirada, profunda y preocupada, me hizo sentir que estaba a punto de cruzar una línea que no podía deshacer. No soy el único en esta situación complicada, confesó con un susurro que apenas rompió el silencio del café donde nos habíamos encontrado. Sus palabras resonaban en mi mente como un eco que se negaba a desvanecerse. La idea de que él también llevaba una carga emocional me hizo cuestionar aún más nuestras decisiones. La culpa comenzó a apoderarse de mí al pensar en mi esposo, quien, aunque distante, siempre había sido un pilar en mi vida. ¿Qué estamos haciendo?, le pregunté con voz temblorosa. La respuesta quedó atrapada entre nosotros, como si ambos supiéramos que seguir adelante significaría entrar en un abismo del que no habría retorno. Mientras tanto, los recuerdos de momentos felices en mi matrimonio aparecían en mi mente, las risas compartidas, las pequeñas sorpresas y los planes para el futuro. Pero la monotonía había hecho mella, y ahora todo parecía tan lejano. La vida cotidiana se había convertido en una serie de rutinas predecibles. Cada día era una repetición del anterior. Un comentario inesperado de mi esposo aquella mañana me sacudió de mis pensamientos. Mientras desayunábamos noté su mirada fija en mí, como si intentara descifrar alguna verdad oculta detrás de mis ojos. Te veo diferente últimamente, dijo con una mezcla de preocupación y curiosidad. Las palabras se sintieron como un golpe bajo. ¿Acaso mis esfuerzos por ocultar lo que estaba sucediendo habían fallado? La confusión y el desasosiego crecían dentro de mí. A medida que la conversación avanzaba entre mi colega y yo, él mencionó lo difícil que era mantener todo esto en secreto. No sé cuánto tiempo más puedo soportarlo, admitió mientras jugaba nerviosamente con su taza de café. Su vulnerabilidad era un reflejo del caos interno que ambos experimentábamos. Era evidente que la relación estaba comenzando a desgastarnos emocionalmente. ¿Y si esto no lleva a ninguna parte?, pregunté sin poder contenerme más.
Su mirada se oscureció por un momento antes de responder, no lo sé, pero hay algo real aquí. Las palabras flotaron entre nosotros, llenas de posibilidades y peligros al mismo tiempo. La conversación terminó abruptamente cuando decidimos salir a dar un paseo por las calles empedradas de Valencia. El sol brillaba intensamente sobre nosotros mientras caminábamos casi en silencio, cada uno sumido en sus propios pensamientos. Los festivales cercanos estaban comenzando a tomar forma, los colores vibrantes y los aromas tentadores parecían burlarse de nuestra situación. El bullicio del mercado cercano ofrecía una distracción momentánea, los gritos alegres de los vendedores contrastaban con la gravedad de nuestra conversación anterior. Sin embargo, cada rayo de sol iluminando nuestro camino también traía consigo la realidad ineludible, estábamos atrapados entre dos mundos irreconciliables. Mientras me alejaba del café y caminaba junto a él por las calles llenas de vida, una parte de mí anhelaba esa emoción vibrante que había estado buscando durante tanto tiempo. Pero otra parte sabía que esta búsqueda podría tener consecuencias devastadoras para todos los involucrados. Al regresar a casa esa noche el ambiente era frío y distante. Mi esposo estaba concentrado en su trabajo, su rostro iluminado por la luz azulada del ordenador contrastaba con la calidez del día anterior. Intenté actuar normalmente mientras preparaba la cena, pero las palabras no salían con facilidad. Cada pequeño gesto parecía estar cargado de significado, cada silencio se sentía como un abismo entre nosotros. Cuando finalmente nos sentamos a cenar juntos, la tensión era palpable. ¿Todo bien?, preguntó él al notar mi falta de atención al plato frente a mí. Un nudo se formó en mi garganta mientras pensaba en cómo responder sin revelar nada sobre mis encuentros secretos. Sí, logré contestar con una sonrisa forzada, pero sabía que no podía seguir así por mucho tiempo más. Las emociones intensas nublaban mi juicio y me dejaban sintiéndome atrapada entre dos realidades opuestas. Esa noche fui incapaz de dormir, mis pensamientos giraban incesantemente alrededor de las decisiones tomadas y las consecuencias inminentes que podrían surgir si continuábamos con este juego peligroso. La imagen del colega aparecía constantemente ante mis ojos, sus palabras resonaban como campanas marcando el tiempo restante antes de enfrentar una verdad inevitable. En medio del insomnio, decidí enviarle un mensaje al colega: necesitamos hablar. La respuesta llegó rápidamente: de acuerdo. Esa simple frase encendió nuevamente la chispa del deseo y la incertidumbre dentro de mí. El encuentro estaba programado para el día siguiente después del trabajo, el lugar sería un parque cercano donde nadie podría vernos ni sospechar nada extraño entre nosotros dos. La idea me llenó tanto de emoción como de miedo. ¿Qué sucedería si alguien nos veía? Sin embargo, algo dentro me decía que debía seguir adelante. Cuando finalmente llegué al parque al día siguiente, el aire fresco me golpeó suavemente mientras buscaba su figura entre los árboles frondosos. Al verlo llegar desde lejos sentí una mezcla intensa, alegría por verlo y miedo por lo que eso significaba para ambos. Hola, dijo él al acercarse, sus ojos brillando con esa chispa familiar que siempre me había atraído hacia él. Hola, respondí apenas audible mientras intentaba calmar las mariposas revoloteando dentro mío. Era evidente que ambos teníamos mucho en juego, nuestras miradas intercambiadas estaban cargadas no solo con deseo sino también con la angustia sobre lo que significaría continuar esta relación secreta. Mientras caminábamos juntos por el sendero cubierto por hojas caídas, la conversación fluyó naturalmente hasta llegar nuevamente al tema delicado, nuestras vidas matrimoniales y lo complicado que todo resultaba ser ahora mismo. Ambos sabíamos que estábamos jugando con fuego, pero había algo irresistible acerca de esta conexión prohibida. Sin embargo, mientras hablábamos sobre nuestros sentimientos encontrados e inseguridades sobre el futuro incierto entre nosotros dos, no pude evitar sentir cómo esa pequeña chispa comenzaba a apagarse lentamente ante la presión creciente desde casa y fuera. La confusión se apoderó nuevamente cuando recordé el comentario inquietante hecho por mi esposo días atrás sobre notar algo diferente en mí. ¿Acaso estaba realmente tan cerca del descubrimiento? El temor comenzó a calar hondo mientras reflexionaba sobre cómo esta doble vida podría terminar afectando no solo nuestras vidas sino también aquellos seres queridos ajenos al secreto compartido entre nosotros dos. La decisión ya no era solo mía ni tampoco solo suya. Era hora de enfrentar lo inevitable o arriesgarlo todo sin saber qué podía suceder después.
La tensión en casa se palpaba en el aire, como un hilo que amenazaba con romperse en cualquier momento. Cada vez que cruzaba miradas con mi esposo, una punzada de culpa me atravesaba el corazón. ¿Cómo había llegado a este punto? La relación secreta con su colega se había convertido en un laberinto del que no sabía cómo salir. Mi amante, quien parecía disfrutar de la emoción del secreto al principio, ahora mostraba signos de impaciencia. No puedo seguir así, me dijo una tarde mientras tomábamos café en un rincón discreto del bar del barrio. Su voz era un susurro cargado de frustración. Lo entiendo, respondí sintiendo como mi estómago se retorcía ante la posibilidad de perderlo. Pero, ¿cuál era la alternativa? Volver a la rutina, a la monotonía que había estado tratando de escapar. La idea me aterraba. El día siguiente fue un cúmulo de tensiones acumuladas. Mi esposo llegó a casa más tarde de lo habitual, y aunque intenté actuar con normalidad, la atmósfera estaba cargada. Mientras cenábamos, él mencionó casualmente que había notado cambios en mí. Te veo distraída últimamente. Esa frase resonó como un eco en mi mente y me hizo temer lo peor. No estoy distraída, respondí rápidamente, intentando desviar su atención hacia otro tema. Sin embargo, el altercado que siguió fue inesperado y casi banal. Una discusión sobre qué programa ver en la televisión se convirtió en un campo de batalla emocional. Nunca te importa lo que yo quiero, dijo él con frustración. Y aunque las palabras parecían triviales, cada una de ellas llevaba consigo el peso de lo no dicho entre nosotros. Solo estoy cansada, logré articular antes de levantarme abruptamente y salir al balcón para respirar aire fresco. Las luces de Valencia brillaban a lo lejos, pero ni siquiera su belleza podía calmar mi agitación interna. Las paredes parecían cerrarse aún más a mi alrededor. Al día siguiente decidí que debía hablar con mi amante sobre nuestra situación. Nos encontramos nuevamente en ese café donde tantas veces habíamos compartido risas y secretos. La conversación fluyó entre miradas nerviosas y silencios incómodos. No puedo seguir ocultándome, le dije finalmente, sintiendo que cada palabra era una carga que debía soltar. Mi vida está empezando a desmoronarse. Él asintió lentamente, comprendiendo la gravedad de mis palabras. No quiero ser una sombra en tu vida, respondió con sinceridad dolorosa. Pero tampoco puedo ser solo un secreto. Sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desilusión. La decisión pesaba sobre mí como una losa inamovible, sabía que cada elección traería consigo consecuencias irreversibles. Mientras hablábamos, sentí como el tiempo se deslizaba entre mis dedos como arena fina. Pasaron los días y las tensiones no hicieron más que aumentar en casa. Una noche, mientras intentaba leer para distraerme antes de dormir, escuché a mi esposo hablando por teléfono en voz baja desde la sala. Sí, creo que algo no va bien. El corazón me dio un vuelco, estaba hablando sobre mí. La paranoia comenzó a arraigarse en mi mente. Esa noche no dormí bien, el crujido de la casa parecía amplificar mis miedos internos. La incertidumbre se convirtió en compañera constante mientras sopesaba mis opciones, seguir adelante con esta relación clandestina o enfrentar las consecuencias y dar un paso hacia lo desconocido. Decidida a tomar acción antes de perder el control por completo, llamé a mi amante al día siguiente para concertar una reunión urgente. Quería aclarar nuestro futuro juntos, si iba a arriesgarlo todo por él o si debía dar marcha atrás antes de que fuera demasiado tarde. Nos encontramos bajo el cielo despejado del mediodía valenciano, el bullicio del mercado cercano apenas podía ahogar la tensión palpable entre nosotros. Mirándolo directamente a los ojos, le dije, necesitamos decidir qué haremos. Su rostro reflejaba preocupación y deseo al mismo tiempo, pude ver cómo luchaba internamente entre sus propios deseos e inseguridades. Si decides dejarlo todo, estaré aquí, respondió finalmente, pero sus palabras sonaron vacías ante mí como promesas hechas sin convicción plena. La conversación se tornó densa, ambos éramos conscientes del abismo emocional al borde del cual nos encontrábamos parados. Al final del encuentro nos despedimos con un beso ligero pero lleno de significado, una despedida más que un saludo, mientras sentía como la realidad comenzaba a deslizarse fuera de nuestro alcance. Regresé a casa sintiéndome más perdida que nunca,
Cada rincón parecía recordarme las decisiones no tomadas y las verdades ocultas bajo capas de rutina diaria. Mi esposo estaba sentado leyendo cuando entré, levantó la vista brevemente antes de volver a sumergirse en su libro sin pronunciar palabra alguna. El silencio era ensordecedor y me hizo cuestionar si realmente podría continuar viviendo así sin enfrentar lo inevitable. Al caer la noche decidí hablar nuevamente con él. Necesitaba saber si había alguna forma de rescatar nuestro matrimonio o si estábamos condenados a vivir esta mentira mutua por más tiempo. Necesitamos hablar, le dije mientras tomábamos asiento frente a frente en nuestra mesa habitual. Su mirada se tornó seria. Podía ver cómo su mente comenzaba a divagar hacia posibilidades indeseadas. ¿Sobre qué?, preguntó cauteloso. Sobre nosotros, sobre nuestra relación. Las palabras brotaron sin filtro ni adornos, ya no quería esconderme detrás del miedo o las dudas. En ese instante crucial sonó el teléfono móvil sobre la mesa, ambos miramos la pantalla al mismo tiempo, era un mensaje entrante proveniente del número desconocido asociado al colega. ¿Qué significaría eso? El aire se volvió denso mientras aguardábamos ansiosos por descubrir qué revelaciones traería consigo aquella notificación inesperada. Las paredes parecían cerrarse aún más alrededor mío mientras me preparaba para enfrentar las consecuencias inminentes. El sonido del mensaje resonó como un eco en mi mente. Ambos sabíamos que esa notificación podría cambiarlo todo. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba a mi colega, sus ojos reflejaban la misma inquietud que sentía yo. La atmósfera se tornó tensa, cargada de una expectativa que apenas podía soportar. Él tomó el teléfono y tras un breve momento de duda, lo desbloqueó. «Es de él», murmuró, su voz apenas un susurro. La mención de su nombre provocó un escalofrío en mi interior. ¿Qué querría decirme? ¿Sería una simple pregunta sobre el trabajo o algo más profundo? Mis pensamientos se agolpaban en mi mente como un torbellino. ¿Vas a leerlo?, pregunté con un hilo de voz, aunque sabía que la respuesta era obvia. Él asintió lentamente abriendo el mensaje con manos temblorosas. Las palabras escritas en la pantalla parecían cobrar vida propia. Necesitamos hablar. No puedo seguir así. La tensión se palpaba en el aire. ¿Qué significa esto?, pregunté, aunque la respuesta ya estaba clara. El dilema que había estado evitando comenzaba a manifestarse ante mí con una claridad abrumadora. No lo sé, respondió él, su mirada perdida en el vacío. Quizás es hora de decidir qué queremos realmente. Su incertidumbre resonaba dentro de mí como un eco inquietante. En ese momento el sonido del timbre de la puerta nos sacó de nuestra burbuja. Era mi esposo, quien había regresado antes de lo esperado. La realidad se desmoronaba a mi alrededor mientras su voz sonaba alegre al otro lado de la puerta. Sorpresa, he traído algo especial para ti. El pánico me invadió al darme cuenta de que no había tiempo para pensar ni para ocultar nada. Miré a mi colega y su expresión reflejaba la misma angustia que sentía yo. Debo irme, dijo él rápidamente, levantándose del sofá y dirigiéndose hacia la salida. Espera, le dije en un intento desesperado por detenerlo, pero él ya estaba fuera del alcance de mis palabras. La puerta se abrió justo cuando él desaparecía por el pasillo y allí estaba mi esposo, con una sonrisa radiante y una caja en las manos. Mira lo que he traído, exclamó mientras entraba en casa, ajeno a la tormenta emocional que se desataba a mi alrededor. ¿Qué es eso?, pregunté tratando de sonar casual mientras me esforzaba por mantener la calma. Un regalo sorpresa para nuestra próxima celebración, dijo mientras abría la caja revelando un hermoso collar adornado con perlas brillantes y piedras preciosas. Sé cuánto te gustan estas joyas. Mi corazón se hundió al ver su entusiasmo genuino, cada latido me recordaba lo mucho que había descuidado nuestra relación y cómo había permitido que todo se desmoronara sin luchar por ello. Es hermoso, respondí con una sonrisa forzada, tratando de ocultar el caos interno que me consumía. Mientras él hablaba sobre los planes para la celebración, mis pensamientos vagaban hacia lo que acababa de suceder con mi colega. La conversación entre nosotros aún resonaba en mis oídos. Quizás es hora de decidir qué queremos realmente. Esa frase giraba en torno a mí como un mantra inquietante. De repente sonó nuevamente el teléfono móvil sobre la mesa.
Esta vez era una llamada entrante del mismo número desconocido asociado al colega. El corazón me dio un vuelco al ver su nombre en la pantalla, no podía ignorarlo ni dejarlo pasar esta vez. Disculpa un momento, dije mientras me alejaba hacia otro cuarto para atender la llamada sin ser escuchada por mi esposo. Hola, respondí nerviosa al contestar. Necesitamos hablar ahora, dijo él sin preámbulos, su tono era urgente y decidido. No puedo, estoy ocupada, intenté justificarme mientras las palabras salían atropelladas de mis labios. No hay tiempo para eso, insistió él, sus palabras eran firmes y claras como cristal. Esto no puede continuar así. Un silencio pesado llenó el aire entre nosotros, sabía que tenía razón pero enfrentar esa realidad era aterrador. ¿Qué quieres decir exactamente?, logré preguntar finalmente sintiendo como cada palabra pesaba más que una roca. Quiero verte esta noche, dijo sin rodeos, su voz vibraba con una mezcla de deseo y desesperación que me hizo dudar por un instante. No puedo, tengo planes. La mentira salió fácilmente aunque me doliera pronunciarla, tenía miedo a enfrentar las consecuencias y decidí a seguir adelante con esto. No puedes seguir escondiéndote detrás de excusas, replicó él con firmeza, sus palabras resonaron como campanas marcando el final del tiempo que había estado jugando entre dos mundos opuestos. Colgué rápidamente cuando escuché pasos acercándose hacia mí, era mi esposo quien venía a buscarme nuevamente. Sentí una punzada en el pecho al pensar en las decisiones inminentes que debía tomar y cómo cada elección afectaría nuestras vidas irrevocablemente. Al salir del cuarto vi su mirada curiosa posarse sobre mí, ¿todo bien? Te he estado buscando. Su tono era suave pero había algo más profundo tras esas palabras, preocupación o quizás intuición sobre lo que estaba sucediendo realmente entre nosotros tres. Sí, solo necesitaba aire fresco, respondí intentando sonar convincente mientras trataba de mantenerme firme ante los vientos cambiantes que azotaban mi vida personal y emocional. La noche avanzó sin más interrupciones externas pero dentro mío todo era caos puro. Sabía que debía tomar decisiones pronto o quedaría atrapada entre dos mundos irremediablemente dispares e irreconciliables. El reloj marcaba ya tarde cuando finalmente caí en cuenta del dilema, seguir adelante con este juego peligroso o enfrentar las verdades ocultas detrás de cada sonrisa familiar. Una parte profunda deseaba liberarse del peso del secreto pero otra parte temía perder todo lo conocido por algo incierto. Y así fue como llegué hasta aquí, frente a dos caminos divergentes donde cada paso podría llevarme hacia destinos completamente diferentes.